Cuando estos dos bocos sin código dicen Van der Kooi Blanc, medalla de cobre para el flaco que no había hecho nada, por favor. Entonces hay que sacarse el sombrero. Esos dos pelotudos, uno viene, me enteré el otro día, ¿quién me lo contabas vos? Que venía del abelardismo, Van der Kooi. Y no, me lo contó del Abelardo Ramos. Y Julio Blanc viene del PC. En la juventud estuve en el PC. Doy esta biografía para que viene de muy buena forma. Así es. Bueno, yo creo que en este momento volvió a producirse el mismo efecto, pero multiplicado, que se produjo cuando se creó la CELAC, pero ahora multiplicado, porque la CELAC votaron hasta los 3 países con idioma inglés y toda una serie de cosas, y acá esto estamos a la ofensiva, y en Inglaterra, copamos Inglaterra, o sea que este es un efecto rebote, compañero. Cristina sin municiones amenazó tomar Malvinas, pero le metió 2 perros allá en la Patagonia a chumbar, que los perros no cruzan el agua para llegar a Malvinas, no hay balas en el ejército argentino, y lo sabía, salvo Luis Alberto Romero y eso que dice que el nacionalismo es patológico para los argentinos, ¿viste? Están enfermos, esos tipos, y creen que los enfermos somos nosotros. Y yo creo que Cristina, esta es la venganza de Cristina. Surgió una cosa, no surgió en Malvinas como le esperaban ellos, querían la derecha argentina, la derecha inglesa, decían ojalá invadan, hagan algo. Así otra vez, como necesitaban un Galtieri. No, estaba Cristina, estaba Nelson Mandela gobernando la Argentina, toda otra cosa. Entonces, no diferencian nada estos tipos. Y ahora la acción se sitúa en Inglaterra, el interior. Hemos tomado Londres, compañero, hemos tomado Londres. Hemos tomado el principal bloque mundial de la democracia, que se está terminando, redondeando la CELAC, ha decidido tomar Londres y tomar las posiciones en Londres. Y estamos ante la amenaza. Un Correa, que está hecho un cuadro, realmente bien asesorado, dice: estaríamos dispuestos a negociar, pero con una condición: que no intenten invadir la embajada. A los propios ingleses en Inglaterra le ponen eso. Un Cameron que no entiende nada, ya está todo el partido, no sabe ni dónde queda la Argentina. Yo creo que ni sabe dónde queda Londres. Dónde queda Londres, está confundido también. Bien, yo creo, compañero, que es un hecho político inmenso, inmenso, porque recoloca todo el panorama político y geopolítico. Esto suma Malvinas, esto suma el aislamiento de Franco en Paraguay, que fue a La Haya, ese es otro perdido, fue a La Haya a decir que Itaipú y Yacyretá son de Paraguay, y llegó a decir Franco que no, que esa agua es para los paraguayos, y que hay que desarrollar Paraguay. Le quedan 9 meses al boludo 9 meses y quiere hacer la industria en Paraguay en 9 meses, con el agua paraguaya. No le hicieron que le den cloaca a los aparte que para consumo interno, nada más, pero ni para eso le da, porque está muerto. Los colorados tocan, ¿viste? Es una pelea que viene entre los colorados y ¿cómo es? Sí. Y Lugo. Yo creo, compañero, que este es un hecho de una gran constitución, es una constitución política. El primer paso fue Malvinas, y el paso lo hicimos en Londres, y me parece fenomenal. Y el liderazgo de la derecha en América del Sur ha quedado seriamente comprometido. Piñera prácticamente no existe, y Santos ha girado tanto que de alguna manera es rechazado por toda la derecha colombiana. Una cosita, por eso la única hipótesis que quedaría que nos podría afectar a Sudamérica es directamente no el golpe de Estado disfrazados como el de Paraguay, sino intervención militar. ¿No? Es la única que les quedaría. Entonces quiero decir una cosita. Entonces, lo de Paraguay hay que tener en cuenta. Porque, intervención militar. Digo, desde Venezuela, como dice Guillermo, desde Venezuela sería, como dice Guillermo, y desde Paraguay, porque por algo se están enfocando ahí, y con una base militar que dicen que es la más grande de Sudamérica. ¿Intervención militar de quién? ¿De parte de Estados Unidos? La base militar de Paraguay es la más grande de Sudamérica. Sí. El antecedente de los para lo de Sánchez, para la posibilidad de entrar en la embajada.
Sí. los ingleses. ¿Cómo es, Miguel? Que hablan del episodio ese del 87. En realidad, en el 87 lo que pasó es que una oficial de Gaddafi se puso a tirotear desde la embajada a las canas, estando el tipo drogado. Entonces, los ingleses hicieron una ley especial a través del Parlamento que permitía que la policía interviniera para desarmar al tipo. Esa es toda la historia. La ley hecha se refiere explícitamente a la embajada líbica y a ese caso. O sea, no es extensivo. La ley general. Entonces no es una ley. No es Si se refiere a un caso puntual, no es una ley. Sí, es una resolución del Parlamento que es Para esa situación, como son las leyes puntual, no es una ley. Es una resolución puntual. Bueno, después la emplearon en un segundo caso, más o menos unos 4 o 5 años, con todo, con un paísito africano. Pero como correrlo con la vaina. Un país. ¿Cómo? Todo. Un Es país. chiquito. Se hace. Es chiquito, pobre. Bueno, el asunto es que los corrieron con la vaina y un tipo, Sí, que se había refugiado en la embajada lo entregaron. Los de todo. Está bien, es un país muy chico y muy dependiente de Europa. Inglaterra. Y de Inglaterra en particular. Entonces, claro, La eso colonia era. alemana. Pero eso ¿Qué piensa país? con ¿De Ecuador, qué país con estamos hablando? Todo. Con la vaina. No se esperaba. Déjenlo hablar, Miguel. No habló y vino disciplinadamente y no lo dejan hablar. Termina, Miguel. No, que no se esperaban las dos cosas que pasaron. Una, que Correa se le plantó. Y segundo, la solidaridad que hubo de todos los países sudamericanos. Eso no se lo esperaban. Para los ingleses fue una derrota diplomática, porque no la vieron. Y antes comercial. De todas maneras, una observación curiosa sobre el sistema jurídico inglés. Vos sabés que ellos en ningún momento garantizaron la seguridad de las embajadas. No firmaron ningún acuerdo internacional. Por la duda. Para tener No, son locos, yo no sé, porque es un tiro en contra, ¿no? Porque las embajadas de ellos también están. Pero como en la época que se discutió ese tipo de negociaciones, Inglaterra era muy fuerte, no habrá considerado necesario hacerlo. O sea, habrá dicho, ¿quién se va a meter con nosotros? El asunto es que ellos nunca aprobaron esa medida. Mientras que en América Latina es una verdadera religión. No. Además, es muchos los amigos y compañeros que se salvaron gracias a eso. Jorge. Sí, sobre eso, en ningún país está obligado a respetar un acuerdo no firmado. Claro. Razón por la cual cuando se bombardea Irak, que no firmó ningún acuerdo internacional en la materia, se está violando el derecho internacional, porque Claro. Irak no está obligado al respeto de ciertas normas. Es decir, solamente cuando vos firmás estás obligado al cumplimiento de la norma. Yo igual no quiero tratar todos estos temas porque son secundarios. Sí me preocupan ciertas lecturas, porque acá se hicieron 2 veces menciones a 2 temas que a mí me preocupan. El primero es el tema de la envergadura que tiene este importante acuerdo entre América Latina para actuar al unísono frente, en este caso, Inglaterra, pero yo diría para hablar al unísono en un mercado internacional. Este es el tema central. Es decir, hay una especie de convicción general en América Latina de que es muy difícil sacar los pies del Mercosur y del UNASUR y de todo esto que se está armando, que todavía cada uno juega en relación de fuerza a los efectos de ver cómo queda delineado el final, pero lo que es concreto es que estamos en tiempos buenos. Yo no quiero marcar esto, porque quiero señalar esto. Estamos en buenos tiempos. La tendencia a América Latina es bastante hegemónica en el conjunto latinoamericano y ni siquiera los más reaccionarios son capaces de sacar los pies del plato. No porque no pudiesen desde el punto de vista de la correlación de fuerza, desde el punto de vista de que el sistema económico no le permitiría en este momento. Doy un ejemplo. Chile puede tener todos los acuerdos que quiera con los Estados Unidos, están funcionando bastante bien para Chile. Sin embargo, la ruptura con todo el pacto andino y la ruptura con la Argentina sería absolutamente insostenible desde el punto de vista económico para Chile. Y entonces hay un problema que va condicionando el conjunto latinoamericano. Lo digo de otra manera. El carácter
centrífugo que tenía América Latina en el pasado, ahora comienza a actuar con un efecto centrípeto. Y esto me parece que es de gran importancia, independientemente del color de los dirigentes en cada uno de los países. Porque hay una lógica que se llama geopolítica, y la geopolítica pesa en una forma bastante clara, aún para los gobiernos más reaccionarios. Esto lo quiero señalar porque no me parece que es una tendencia sencilla a resolver. Yo creo que hay grandes actores en el mundo, una sería bueno entender que China es un gran actor en el escenario internacional, y el segundo actor en este momento puede llegar a ser América Latina, y este es el otro tema interesante, no para ser potencia, sino para ser efectivamente países que intervienen en la escena internacional con autonomía política. Y esto me parece de gran. Ahora, acá se elaboraron dos enunciados sobre el problema de que pueden ser invadidos países. Yo creo que si los golpes de Estado están terminados, la idea de que un país de América Latina puede ser invadido en las actuales condiciones, sin que esto genere un repudio general de América Latina y una derrota inmediata de esta tentativa, es más que inevitable. Yo no me imagino ni siquiera a Colombia ensayar siquiera esto, más allá de las palabras de Uribe, más allá de las palabras de él, no me imagino que pueda ser hecho en Chile en su provocación con Argentina, no me imagino que Uruguay pueda realmente efectivizar una ruptura, Uruguay no puede invadir a nadie, pero efectivizarse que una ruptura con el Mercosur es inimaginable, porque toda la economía uruguaya está perfectamente integrada con la economía argentina y brasileña, más allá de que tienen que usar mecanismos de presión a los efectos de que efectivamente no le estemos ahogando, como efectivamente en las últimas negociaciones se prevé. ¿Y por qué se opuso a la posición uruguaya? Mis ideas conspirativas, desde que acá permanentemente hay invasión, pero lo que más me preocupa no es tu intervención, que a mi entender es irresponsable, pero me preocupó una referencia, que esto sí es, que lo quiero señalar, que hizo acá el amigo, y que es consistente en algunos aspectos, que vinculó esto con lo de Egipto y fundamentalmente con lo de Siria. Considerando que acá la invasión que posiblemente va a tener lugar con Siria, digamos, es decir, donde está dividida la sociedad siria, podría sonar como una defensa del gobierno de Siria. Que este es el tema que me preocupa. Yo no voy a entrar en un tema sobre el mundo árabe, no, pero quiero señalarte la diferencia que hay. Mientras el mundo árabe está en este momento dividido efectivamente en guerras civiles internas, agudas, y con un sistema económico que no logra cerrar ni siquiera un acuerdo de dos países, no hablemos del conjunto de los países. Hay dos mecanismos internacionales que vinculan a esos países bajo la forma de un mercado único. No funciona ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque esos países están totalmente integrados, cada uno en forma de isla, al sistema mundial a través de los acuerdos internacionales con los sistemas petroleros. Este es el problema central de los sectores. Entonces, ahí en Siria, lo que se está produciendo es un debate, yo no lo quiero abrir hoy, pero que hay que empezar a pensarlo de otra manera, entre un movimiento que ha perdido toda legitimidad, que es el del gobierno de Siria, que perdió toda legitimidad en la sociedad de Siria, más allá de su carácter absolutamente progresivo hace 30 años, 35 años, 30 años ¿no? de progresividad, 30 años, 35. Y la diferencia que tiene esto que ver con el problema de la emergencia de un movimiento que efectivamente está atravesado por la lógica imperialista, porque nadie acá se chupa lo, pero que expresa no solo a la reacción, sino que expresa también voluntades democratizadoras que efectivamente son las que motivaron a toda la primavera árabe. Lo único que nos falta es que después de largas reflexiones terminemos apoyando a todos los dictadores a nombre de que nos conviene para la situación latinoamericana, no sé si soy claro. Como modelo de reflexión es insoportable. Entonces, es insoportable porque, vuelvo a insistir, los pueblos tienen que luchar por derechos propios y se supone que eso se articula en sistemas. Ahora, creo que América Latina está en una situación excepcional. Esto es lo que quiero diferenciar. Mientras aquello no se puede integrar, efectivamente genera estos conflictos que no se sabe a dónde van a terminar, porque esto es el problema de aquello.
Yo cada día tengo más dudas a dónde va a terminar todo el conflicto del mundo árabe, pero para América Latina yo soy de un optimismo quizás naif. Porque yo diría que más allá de los errores que se están cometiendo aquí y allá, y se están cometiendo errores por todos lados, mis análisis lo que dicen que no hay nada que es perfecto, estamos avanzando en un buen sentido. Yo he sido muy crítico respecto a Cristina 350 millones de veces. Creo que estoy actuando en un clima en el cual puedo ejercer crítica sin que esto afecte a nadie. No le quito apoyo al gobierno, porque la tendencia general es la tendencia que me interesa. Pero esa tendencia general, cuando yo termino, esta tendencia general, que yo la considero para la Argentina, creo que es la tendencia general que está operando en América Latina. Voy a dar dos ejemplos de esto. Una es Perú. En el caso de Perú, yo personalmente tengo muchas dudas sobre Ollanta. Todos los días tengo dudas. Y si me levanto y agarro y digo, este tipo, ¿dónde estará parado hoy? Sin embargo, y yo te digo porque recomiendo los dos reportajes que hicimos nosotros sobre este tema, es decir, la forma en que los propios tipos que están a cargo de las gestiones allá están entendiendo el problema en el que están metidos y han asumido posiciones mucho más prudentes que las de hace 3 o 4 semanas atrás. Es decir, es un modelo que trata de corregir y fundamentalmente debe ser porque el compañero está a cargo del UNASUR, no sacan el pie del plato de América Latina. Jugó muy bien el canciller peruano, ¿eh? ¿Cómo? Jugó muy bien el canciller peruano. Es el mismo tipo de izquierda que dirigió la dirigió, pero realmente... No, por eso yo pero lo que quiero señalar es, más allá de las tendencias en cierto momento, era el más dudoso de todos, que es un tipo que está actuando justamente en el campo que nos interesa que actúe, que es el campo de los grupos más independentistas de América Latina. Entonces en eso lo quiero señalar como una cosa. El conjunto de América Latina entonces tiene solamente 3 lugares reaccionarios. Uno es Colombia y Chile. Ahora, vuelvo a insistir, son lugares reaccionarios por una hegemonía muy fuerte del imperialismo norteamericano y por el otro lado, por el tipo de desarrollo económico que esos países han tenido con el sistema. Vos dijiste 2 países, no. Reaccionarios, que se puede considerar de naturaleza reaccionaria. Punto 1. Son países que están basados en reglas democráticas. Esto también lo quiero señalar. No estamos nunca enfrentando acá a un país que podemos decir que es una dictadura. Ni Colombia, ni Chile son dictaduras en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué significa esto? Significa que hay oposiciones. Y hay oposiciones que efectivamente contrapesan las tendencias. Entonces, en un contexto en el que existen los relevamientos posibles, etc., los gobiernos son muy cuidadosos en materia de ciertas acciones que realizan. La acción contra Venezuela, toda la tentativa del desprestigio de Chávez, no tuvo éxito en América Latina, y eso es una cuestión más grave, y no tuvo éxito ni siquiera en Colombia, donde el tipo está a punto de ganar las elecciones. Es decir, va a haber en Venezuela, va a haber fraude o no, eso lo sabremos después, digamos, de la oposición, es capaz de lanzar la idea de que hay un fraude contra ellos, no sé si veremos eso a posteriori. La oposición no puede hacer fraude, eso es lo único. No, pueden denunciar fraude. Pero pueden denunciar fraude. Ahora, pregunta la campaña, haciendo una elección. Y tiene todos los medios. Eso lo todos los medios de vuelvo a comunicación insistir. de la oposición. Las 3 veces anteriores también lo hizo. Y sin embargo no hubo golpe de Estado contra Chávez. Vuelvo a insistir. La correlación es de fuerte. En 2012 sí tuvo un retroceso. Vuelvo a insistir que lo que dije antes no es que no pueda haber intentonas, pero una cosa es una intentona y otra cosa es una invasión. Son dos cosas totalmente distintas. Las intentonas tienen que venir de adentro, tiene que ser una composición de fuerzas internas, porque lo otro carecería de toda legitimidad internacional. La suma fiscalizar las elecciones. Perdón, del mismo modo que no hubo invasión de Cuba, a pesar de los 30 años que estábamos hablando de la invasión de Cuba, vuelvo a insistir, la correlación de fuerzas internacionales al fondo se instalan como ley, y entonces es muy difícil que todo el mundo opere en un contexto en que saben que quedan delegitimados. Se puede invadir Granada, pero no se puede invadir Cuba. Se puede invadir cualquier país, pero no se puede invadir Venezuela, principal potencia petrolera de Latinoamérica. Entonces, para razonar esto me da la sensación, y no vivimos un desequilibrio político como se vive en el mundo árabe. Entonces creo que, justamente por estas características, creo que estamos en una tendencia buena, donde lo que hay que reforzar son las tendencias unitarias que tiene América Latina. Esto me parece de gran importancia.
el hecho de que la historia viene a nuestro favor, porque Europa está en una crisis profunda y los Estados Unidos no logra todavía resolver la suya. Entonces, con semejante cuadro no sé por qué no apostar justamente a que estamos en condiciones de ir avanzando lo más rápido posible hacia procesos de mayor integración, que eso es lo que me parece más importante en este momento. Más allá de prever invasiones futuras que lo único que generan es una vocación militarista en toda tentativa de defensa. Acá lo que tenemos que buscar es más, yo lo digo más claro, me da la sensación que es una época de mayor política, no de mayor defensiva. Hace falta más política. Y más política significa movilizar a las sociedades desde un punto de vista político. Y el tipo aquí está de acuerdo. Y en ese sentido quiero elogiar. Bueno, compañero de carro, Richard quiere decir una cosa y yo después que hable Roberto voy a plantear la alternativa. Si seguimos discutiendo esto o hablamos de la situación nacional, porque son 8:25. Entonces, Richard, ¿qué quería decir vos? Yo te había dicho que me anotes y yo voy a ir anotando su fui padre de silencia. Yo te vi anotando. Yo vi cuando te anotaba. Me está reclamando el bebé. Listo. Así que lo saludo y lo veo. Encima le ganaste a Independiente, así que yo. Dale, Roberto. No, tiene razón. No le termino. Hace 6 meses que no hablas, así que yo priorizo lo que no hablas. Dale, vamos a dale. Tiene razón. Jorge, dame un minuto. No, tiene razón, en serio, te ¿No juro. me vas a dejar hablar? Se acaba de hablar de esta. ¿No me vas a dejar hablar? Ah, me avisaste, yo qué sabía. Yo pensé que no me ibas a dejar. Y sí, gracias por venir y por la intervención. Dale, Roberto. No, quizás la pregunta es, después de la descripción de la crisis europea, que probablemente estemos asistiendo a una crisis sistémica del capitalismo. La idea de la democracia posible y de la construcción de la socialdemocracia en Europa y sus formas de articulación democrática en Estados Unidos, obviamente tenía una raíz industrial, los nombres que se han aplicado desde Fordismo, distintos nombres posibles. La posibilidad de construir la democracia, la posibilidad de la socialdemocracia mediando entre el capital y el trabajo, mejor dicho, que la socialdemocracia representando al trabajo en una situación de mediación que permitía pensar la democracia, por lo menos dentro de ciertos límites, fundamentalmente límites redistributivos y en algunos puntos límites que tenían que ver con la propiedad de los medios de producción. Yo creo que probablemente la revolución financiera, el empoderamiento del capital financiero, además de alterar la correlación de fuerzas dentro de los factores dominantes del capitalismo, me parece que está amenazando y probablemente en forma terminal la posibilidad de pensar la democracia dentro del capitalismo tal como se pensó en la modernidad. ¿Tal como? Se pensó en la modernidad, tal como se pensó en el siglo XX. El crecimiento del poder financiero no tiene, a diferencia de lo que era el poder industrial, no tiene correlato democrático. No hay forma democráticamente de articular políticas, insisto, sin pretender una socialización de los medios de producción, pero no le han encontrado la vuelta, probablemente teóricamente Giddens tenga mucho que ver con esto, pero no le han encontrado la vuelta de conciliar capitalismo con democracia. Me parece que el crecimiento del poder financiero pone en duda lo que fue ese acuerdo de capitalismo-democracia, con todas las matices y limitaciones que eso tenía, pero que implicaba ciertos acuerdos. Entonces lo de Europa no es sencillamente la inoperancia de determinados líderes o la imposibilidad de determinadas estructuras económicas, no es solamente un tema de apreciación del euro o una diferencia en los niveles de productividad de la economía griega en relación con la economía alemana. Me parece que es la demostración de la hegemonía creciente del capital financiero expresada políticamente. Dicho eso, uno pregunta, bueno, ¿qué partes del mundo encuentran obstáculos o resistencias o han encontrado crisis en esa hegemonía del capital financiero? Y curiosamente,
aparece en las economías del sudeste de Asia, que aprendieron mucho de las crisis financieras que tuvieron en la década del 90, que tuvieron poderes políticos que se fortalecieron después de esas crisis, incluso países como Tailandia, Malasia, que atravesaron crisis que tenían estrictamente que ver con la valorización de determinados bienes y activos financieros, han logrado recomponer poderes políticos y han logrado estructurar procesos de desarrollo industrial. Y la otra región, curiosamente, es, a pesar de haber sido esquilmada y en nuestro caso destruida por el mundo financiero, es América Latina. Que ha conseguido lentamente, sin que esto sea un proceso de consolidación definitiva, que todas las ratios, todas las proporciones entre deudas y tanto exportaciones como Producto Bruto sean paulatinamente más favorables a los sectores productivos y menos favorables a los sectores financieros. Obviamente en nuestro caso eso tiene nombre y apellido y tiene un nombre político que es la idea del desendeudamiento. Desendeudamiento, la política que llevó adelante el kirchnerismo. Por lo tanto, insisto, la idea interesante me parece es si realmente estamos asistiendo a una reconfiguración, obviamente sí económica del capitalismo, pero que también implica la destrucción de los postulados que habían hecho posible la democracia en el siglo XX basada en el capitalismo industrial. ¿Qué pasa en la Argentina? Yo iba a ser demasiado largo, pero me interesaba mucho hacer un raconto de qué es lo que le han criticado al gobierno en estos años. Simplemente me voy a concentrar en la última, en el corolario de este análisis. Y es esta última versión de lo que nos están criticando, que es interesante, ¿no? Porque ahora somos nazifascistas, ¿no? Que somos nazifascistas, que es la última, en realidad la pionera había sido la pionera había sido la tan apreciada doctora Carrió por Raúl, la acusación que viene, ya digamos, ella fue la pionera en este sentido, pero que ha crecido y que incluso intentan, mediante los medios de comunicación, hacernos creer que la Tupac son las juventudes camisas pardas, en fin, ese intento ahora es, por más patético que en un sentido pueda ser, de todas maneras, si uno pregunta o trata de ver qué hay atrás, hay un proceso, me parece interesante, de intento de deslegitimación radical, ¿no?, de este proceso. Sí, demonización casi en el sentido teológico, pero por lo menos deslegitimarnos radicalmente. Y me parece que la pregunta interesante es ¿por qué llegan a esto? ¿Por qué llegan a este proceso de no poder discutir algunas variables importantes, como podría ser proyectos alternativos de inversión o matices en términos de salud? Tenemos muchos costados flacos que en realidad donde podrían atacarnos y hacernos ver las deficiencias, ¿no? La dificultad que tenemos para articular las políticas en una política de calidad de educación, esta dificultad que tenemos en temas de salud, que es innegable. Hay muchos costados flacos donde podrían atacarnos y sin embargo la apuesta es a una deslegitimación radical, ¿no? Uno quizás... Sí, perdóname, sería una especie de oposición de reforma, vos planteás una oposición de reforma. Sí, una oposición leal. Sí, leal y de reforma. Pero una oposición total, no te cuestión de determinados puntos, sino... Claro, pero además con alguna, porque yo creo que está demostrado que la candidata que asumió esa posición sacó un 1,8% de los votos. No sé si electoralmente, que es una tesis interesante de Moca en un punto, si esto les va a rendir electoralmente, no sé a qué auditorio le hablan. Pero de todas maneras... Pero de Moca. Sí, de Moca. De todas maneras, el intento es interesante. Entonces, y con esto cierro, ¿qué delata para mí este intento? Y que probablemente, a vista de ellos, y creo que a vista mía, este proceso que paso a paso hemos estado dando a lo largo de estos años, nos ha acercado, no sé si mucho, pero algo a reformular la configuración de fuerzas de la sociedad argentina. No radicalmente, no revolucionariamente, pero si uno repasa los factores de poder en la Argentina, antes y después de lo que es el kirchnerismo,
Hay algunos de estos factores que han sido determinantes y que han hecho imposible la democracia en la Argentina, que están seriamente debilitados. Y rápidamente uno podría pensar que ya no volveremos a ver la hegemonía de la Iglesia Católica en la Argentina, que ha sido tan determinante durante generaciones. Aparentemente ya no volveremos a ver la hegemonía de un ejército, que ha sido tan determinante en tantas generaciones. Yo creo, más allá de la 125, que el golpe a la oligarquía, si bien no es sobre la estructura productiva, sí es en cuanto a el hecho de que podemos perder una instancia en el Congreso, perdemos dentro de lo que es la legalidad, y sin embargo no nos caemos. Es la primera vez que la sociedad rural no logra debilitar a un gobierno de tal manera de desplazarlo. Incluso el gobierno peronista en el 55, la sociedad rural es uno de los factores determinantes. El poder financiero ha intentado, creo que este año yo contabilizo 5 veces intentar destruir a este gobierno, y me parece que lentamente el punto de desesperación al cual están llegando, que este año se concreta con el tema de la ley de medios, es que hay una reconfiguración de la sociedad argentina. No estoy seguro si esto está consolidado. Por supuesto que la imagen de la derrota que tuvimos en el 2009, donde Néstor pierde contra Francisco de Narváez, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, que solamente encontramos un refugio entre la población pobre y los trabajadores y no en la clase media. Probablemente estén trabajando desesperadamente, bueno, probablemente no, obviamente están trabajando desesperadamente sobre la clase media. Pero pareciera que hay intentos, y por parte de la presidenta hay cierta claridad en el sentido de, por un lado, intentar algunas reformas dentro del Estado, intentar un trasvasamiento generacional. De última, cuando la presidenta defiende la política entre los jóvenes, básicamente es una idea de trasvasamiento generacional, instalar una generación intermedia de economistas y sociólogos y politicólogos de 30 a 40 años en los medios. Yo es la primera vez en mi vida que veo incluso programas de los medios hegemónicos donde deben convocar a un economista que no es un ortodoxo neoliberal y lo sientan a la mesa a discutir. Me parece que es la primera vez que yo lo he visto, lo cual indica que algo hemos avanzado, ¿no? Y que me parece que básicamente esto es lo que les asusta. Ahora, ¿cómo? No digo corolario porque nunca hay corolarios en la historia, pero si uno lo vuelve a pensar y a proyectar, no en el largo plazo, pero por lo menos en el corto y mediano plazo, pareciera que hay como dos articulaciones necesarias que son evidentemente huesos muy difíciles de roer. La estructura menemista federal de la Constitución del 94 es una estructura en donde las instancias intermedias de poder en la Argentina son incapaces de pelear y confrontar contra los factores de poder. ¿Contra? Los factores de poder dominantes. Daniel Scioli, en el otoño de este año, se ahorra, no quiere confrontar contra la mesa de enlace, hace una reforma impositiva que termina siendo de apenas 420 millones de pesos, y a las 3 semanas está yendo a la Casa Rosada a pedir 2.000 millones de pesos. Cristina, por supuesto, me parece que con muy buen criterio le dijo: un momento, ahora te toca a vos ir a pelear. No puede ser que ella esté poniendo la cara permanentemente. Digo hueso duro de roer porque bien sabemos que la estructura de esa dirigencia intermedia a nivel provincial, muchos de ellos, la palabra más respetuosa que encuentro es que son impresentables, ¿no? Por no decir en algunos casos cosas mucho peores. Y el señor de la Sota ahora viene a confrontar por una distribución cuando él mismo, para sacarse un problema, puso a más de casi 9.000 personas dentro del sistema jubilatorio para sacarse de encima. O sea, eso es por un lado. Y por otro lado, lo que constituye, me parece, un núcleo de la matriz del modelo neoliberal, que es la Constitución. Pero por supuesto la Nación tenía muy en claro esto, y por eso cada vez que uno dice reforma de la Constitución, ya hace muchos años que han instalado que lo único que queremos es la reelección de Cristina. Pero que parece difícil, entre otras cosas por el artículo 124, poder plantear una superación de lo que es el legado neoliberal, a menos que logremos en algún punto cambiar esto.
Ha habido cambios en muchas instituciones, desde el Banco Central, en fin, bueno, la lista no es bastante redundante y no tiene mucho sentido. Pero pareciera que están apelando a esta deslegitimación radical, insisto, no tanto por nuestros defectos, sino mucho más por nuestras virtudes, por lo que se ha logrado avanzar en estos años. En este encuadre, en marco general, donde esta lucha es una lucha en realidad por la democracia. Y volviendo a donde empecé, si el modelo de acumulación industrial europeo del siglo XX permitía acuerdos con la socialdemocracia, el modelo de acumulación financiera no tiene correlatos populares, democráticos y políticos con quienes dialogar. Último pequeño dato. Correa, es muy interesante que Assange haya elegido a Ecuador. La estructura de medios en Correa, de Ecuador, es una estructura de medios que estaba dominada por empresas periodísticas que eran de bancos, de empresas financieras. O sea, esa amalgama entre la circulación mundial de la información controlada por el sector financiero, en pocas partes del mundo era tan grosera como en Ecuador, donde la mayor parte de los medios de comunicación estaban controlados por bancos, pero literalmente. Así que bueno, dentro de todo un optimismo. Roberto, ¿terminaste? Sí. Yo quería decir, perdóname. No, quiero decir una sola cosa en relación. Sí, yo quería decir algo. Nada más que decirlo. Sí. Vos después queda Raúl y... Sí. Vos empezaste hablando acerca de la crisis del capitalismo en el siglo XXI, ¿no? Y cómo en realidad el capitalismo ha evolucionado de ser un capitalismo productivo a ser un capitalismo financiero. Hoy por hoy el 90% del capitalismo en realidad es financiero y solamente un 10% productivo. Ahora, ¿por qué es que ese capitalismo financiero de alguna manera, es decir, ha hecho crisis en Europa, ha hecho crisis en Norteamérica, pero los dos puntos en los cuales todavía de alguna manera no controla son específicamente el ejemplo que vos pusiste del sudeste asiático, porque todavía son economías productivas, y América Latina por los niveles de represión al capital financiero y a la penetración especulativa que se ha dado por la conformación de estos países progresistas en nuestra área. En todos los demás lugares, evidentemente, prima el capitalismo financiero, que también pienso como vos, que no es democrático y que de alguna manera está tratando de apoderarse del resto, utilizando como punta de lanza a las fuerzas opositoras, mediáticas y todo lo que tiene en esta zona del planeta. Eso es lo que... No, yo quiero hacer una propuesta antes que hable Raúl, a Roberto, y se lo digo a todo el mundo. Yo propongo que el mes que viene, porque nosotros tenemos en marcha en octubre la posibilidad de hacer un debate sobre a dónde marcha Europa. Yo hablé porque se van acortando los tiempos, no sé si vamos a tener tiempo para hablar de cosas. Aparte avanzó Roberto bien en algunas definiciones de la cosa nacional, quitó Correa la alfombra, o quitó el oxígeno del aire. Entonces me parece un fenómeno. Yo te propongo, Roberto, y les propongo a todos, y estamos todos de acuerdo, que el mes de septiembre Roberto inicie el debate con una intervención donde ordene algunas cosas que dijo y otras que estoy seguro que no lo dijiste. Y vos sos muy sistemático, así que tener 20, 25 minutos para hacer una introducción vos. ¿Sobre Europa o sobre...? No, sobre lo que hablaste vos. Sobre lo que hablaste vos, ¿qué hablas? Hoy hablo de Europa y yo propongo que respete el esquema que tomó hoy. Yo propongo el esquema que tomó hoy. Tengo un par de viajes, pero bueno, vemos las fechas. Dale, si no podés venir, ya vamos a tener la posibilidad de enterarnos. Lo contactamos por... ¿Estás de acuerdo, Roberto? Espera, ¿estás de acuerdo? Dale, listo. Dale, Raúl. Yo voy a hablar de dos cuestiones, una un poco menor. Yo había dado mi intervención en función del caso Assange, pero previamente no puedo omitir algunas referencias a cosas que se dijeron acá. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Roberto, y le agrego una cosa más. El poder mundial no es solamente financiero, es industrial, médico, financiero y mediático. Si no comprendemos eso, estamos en el horno. Y además, en la medida que el poder mundial es bélico, industrial, financiero... Perdóname un segundo, Raúl. A las 8 me dicen que empieza la obra de teatro.
Unidos, así que a nosotros tenemos que cerrar. Bueno, 8 menos un minuto. Tenés 2 minutos. No, sí, tengo 2 minutos listos. Dale hasta que nos grite. Bien, entonces, en la medida que el poder mundial, financiero y bélico-industrial, la guerra es una realidad concreta en el mundo de hoy y no hay limitación política que se limita. Hay que recordar un pequeño detalle. El 1 de marzo del 2008, Colombia bombardeó Ecuador y el ministro de Defensa era el actual presidente. Entonces, de ahí a pensar que Colombia no va a invadir Ecuador, dependerá de la fuerza política que el imperialismo norteamericano le infla a Colombia para eso. No creamos que Venezuela está inmunizada para eso, porque el desarrollo de la guerra es el motor del crecimiento del capitalismo. Por eso Estados Unidos, y en esto quiero marcar mi diferencia con Jorge Macas, Estados Unidos le da manija a una intervención en Siria no porque el gobierno sea ilegítimo. Yo me rijo por 2 años. Vos dijiste que su gobierno... El gobierno es ilegítimo, lo cual no significa que la razón por la cual el imperialismo... No, yo no dije que esa sea la razón del imperialismo. Vos dijiste que es un gobierno ilegítimo. Y un gran analista de asuntos sociales... Perdóname una cosa, se nos va a cortar el tiempo. Espera, no te corto la palabra. Pero si me interrumpís, se la corto. Inició un debate, Roberto. Algo diría la culpa más. Se continúa la que viene, así que... Si me permitís, sigo. El gobierno sirio cuenta con 2/3 partes de la aprobación de la población, según un gran analista de asuntos asiáticos, se llama Pepe Escobar, un español que escribe siempre sobre asuntos asiáticos, y según alguien insospechado del izquierdismo y tercermundismo, Henry Kissinger, que tiene 90 años y sí, el cerebro le funciona como siempre, que parece que sí, dijo: no me gusta reconocerlo, pero el gobierno de Al-Assad tiene el apoyo de la población, y yo vi un video traducido, que el que lo tradujo me puede haber metido el perro, donde la gente en Alepo festejaba que habían echado a los supuestos demócratas que son mercenarios de la OTAN y de los Estados Unidos. No podemos creer que es un levantamiento popular. Eso es un chiste, pensar que es un movimiento popular avalado por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Dejemos de comprar la carne podrida del imperialismo. Pero mi intención era hablar de la cuestión de Assange. Por una cuestión muy simple. Para ser de izquierda no hay que leer y seguir a Marx, no hay que leer a Trotsky, no hay que leer a Lenin, hay que seguir lo que decía la burguesía en sus comienzos, llevarlo a la práctica consecuentemente, y uno se convierte en un tipo de izquierda. Yo ayer en la facultad vi un cartel que decía: viene el Rodrigazo de Cristina, firmado Partido Obrero. Si vos leíste a Marx para escribir esas pelotudeces, tomátela, no mereces existir como fuerza política. Lo salvó la gorda hijo de puta de ser los últimos en la elección, porque la gorda es más loca todavía, pero eso es una gran pelotudez. Ahora voy a fundamentar en los orígenes de la burguesía por qué ser de izquierda, siendo consecuente con lo que decía la burguesía en sus orígenes. Había un funcionario, Enrique IV, que pensó un sistema para la paz entre Europa, que de algún modo es un tal duque de Zúrich, que de algún modo es el anticipo de la Unión Europea. En 1618, 1648 ocurrió la peor guerra de la historia de la humanidad, descontando la diferencia técnica, que fue la guerra de los 30 años. En esa guerra se morfaban a los muertos y si había uno diabético lo dejaban de postre. Eso fue una de las guerras más terribles que vivió, la peor guerra que vivió la humanidad. Después de esa guerra, la paz de Westfalia, quedaron algunos principios, que es el respeto del Estado Nacional, que cada Estado Nacional es igual frente a los demás. Si se respetasen esos principios, no tendríamos muchos problemas de lo que tenemos ahora. Si no estuviera Estados Unidos dándole manija a esos supuestos demócratas de Siria, que en realidad son contras, como lo fueron en Nicaragua, invasores del exterior, no tendríamos la guerra civil, entre comillas, guerra civil es una invasión,
en la actualidad. Si los sionistas atacan Irán, Irán no está desarmado, va a responder, va a volar alguna bomba atómica, y yo no creo en lo que creían algunos izquierdistas, que si hay una guerra entre el capitalismo y el comunismo por vía nuclear, triunfaría el bando comunista porque es más avanzado. Yo creo que había un célebre izquierdista que decía eso, Jorge lo ha conocido, al compañero Nano, que decía semejante estupidez. Si hay una guerra atómica, nadie me va a garantizar que yo no desayune con radiación, aunque estemos a miles. Sin guerra atómica, en Fukuyama hay 20.000 muertos y tienen que liquidar producción de pescado que está contaminado. Digo, la guerra no lleva para nucleares, sino Fukuyama 20.000 muertos. 30.000 años. Si me permiten seguir con esta cuestión de los orígenes de la poesía, Kant escribió un libro sobre la paz perpetua, un libro muy importante, y un maestro de alguien muy derechista de la Argentina, Bernardino Rivadavia, que se llamaba Jeremy Bentham, dijo que una de las peores consecuencias de la política internacional es la democracia secreta. Sigamos lo que decían ellos y vamos a ver por qué se la agarraron con Assange. Con Assange se la agarraron porque demostró que el imperialismo interviene en otros estados y que hay una diferencia entre lo que dice y lo que acuerda diplomáticamente. Estados Unidos es el máximo cultor de la democracia, de la diplomacia secreta. Por eso el odio a Assange y por eso armaron todo este tipo de cosas. Las suecas que tuvieron sexo con él, que se le rompió el preservativo, que no se quiso poner el preservativo. Estados Unidos es responsable de 1 millón de personas muertas en Irak. Assange demostró... Con profiláctica. Assange demostró que no... La sidrofilina en Afganistán se lo dan a los tribus para por eso dicen que el único país que no puede dar un golpe de Estado es en Estados Unidos porque no hay embajada norteamericana. Ese es un viejo chiste, pero que también no corresponde a la realidad. Cuando quieren dar un golpe de Estado en Estados Unidos, le arman un escándalo, Watergate al presidente y lo sacan de esa manera, como si Nixon hubiese sido el único que amplió a los demás. Ese fue un golpe de Estado. Y si no, yo qué. Bien, o matan al presidente. Bien, entonces, Estados Unidos es responsable de 1 millón de muertos en Irak y a este lo quieren extraditar porque se cogió una mina sin preservativo. Y detrás de eso, como dijeron todos, como está claro, está la mano de Estados Unidos que puso un fiscal que está en un lugar que se llama Alexandria, en el estado de Virginia, a armar cargos que ya, si esos cargos se demuestran que son condenables, significaría la pena de muerte. La justicia norteamericana, como dijo la Pato Bullrich, es una justicia independiente. Por eso recuerdo un caso de 1992. Había un negro que le pegaron como en bolsa, que se llamaba Rodney King. Rodney King lo filmaron y el jurado absolvió a los acusados porque no había pruebas. Estaban filmados de frente, de perfil, de todos lados y no había pruebas. Eso demuestra la injusticia independiente que hay en Estados Unidos. Si lo agarran allá a Assange, lo matan antes que salga el veredicto. Pues, inclusive hay un soldado que creo que se llama Manning o Braining, una cosa así, no me acuerdo. ¿Cómo? Manning. Dice que aportó la información. Sí, se dice. Si es Manning, mi hija se pondría contenta porque hay un personaje de televisión que se llama Manning y a ella le gusta mucho. Ese tipo está en condiciones de un aislamiento tremendo que no respeta la legalidad, los derechos humanos. O sea, que haya derechos humanos, que es algo que reivindicamos nosotros, son creación de los estados nacionales. No hay una noción de derechos humanos universal. Por eso pueden estar los embajadores en los Estados Unidos, cuando les hablan de eso, dicen: nosotros somos campeones mundiales a los derechos humanos. El espacio donde se respetan los derechos humanos es el Estado Nacional. Entonces, yo cierro mi intervención con lo que dije al principio.
para ser de izquierda hay que ser de izquierda como era la burguesía cuando se enfrentaba con el mundo medieval. Respeto al Estado Nacional, y si respetamos al Estado Nacional, cosa que quien no lo hace es el imperialismo, que trata de desestabilizar todos los procesos populares. No puede parecer que Al-Assad es un dictador, pero no es la democracia de los Estados Unidos, país donde nunca hubo democracia, la que va a democratizar Siria. Si no entendemos este nudo del conflicto en Siria, no entendemos un carajo. Entonces creo que lo fundamental es el respeto de los Estados nacionales, el respeto de la ley, y tener claro que el poder no es solamente los bancos. El poder es un entramado entre la industria bélica, los bancos y los medios de comunicación. El caso que dijo Roberto no es el único, ¿no? Uno mira la composición de la propiedad de los medios de Venezuela, la composición de los medios de comunicación de la Argentina. O sea, Clarín y La Nación están asociados en una empresa para promocionar al campo que se llama Expoagro. Tienen dinero proveniente del capital financiero norteamericano, no me acuerdo qué fondo de inversión, no viene al caso. Entonces, lo que pueden hacer los pueblos sigue siendo defenderse como nos defendemos los pueblos de América Latina en las condiciones que lo hacemos, algunos. Cierro con una cosa más que si me Ya permite. dije que estaba cerrando. Si el compañero Carlos me permite decir una sola cosa más, no creamos que esté todo resuelto. En Chile gobierna la derecha y es cierto que Piñera tiene muy baja imagen. El Recambio es una derecha con cara de centro-izquierda. El Insulza era de la Concertación, ese Ricardo Insulza, y no se le cae una sola idea de izquierda. La Concertación gobernó 20 años y no digo que haya hecho la reforma agraria o haya socializado los medios de producción. No pudo hacer que la educación secundaria no fuera paga en Chile. ¿Eso qué izquierda es? ¿Es una izquierda? Es la misma socialdemocracia boba de Europa. Bien, pero la socialdemocracia europea presidió 30 años de avance de las masas, de mejoría del nivel de vida de las masas. La socialdemocracia chilena, en la etapa post-Pinochet, hizo pinochetismo sin Pinochet. Ni siquiera lograron hacer una reforma constitucional para que no haya senadores vitalicios de la constitución de Pinochet, y el tema central de cualquier Estado nacional es